Segundo libro de Reyes, capítulo número 4. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Los que tengan Biblia compartan con los que no tienen para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo número 4. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer del verso primero en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y ella, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Oremos al Señor. Cierre sus ojitos por un instante. Incline su rostro. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes. Una tarde más, Padre de la gloria, de poder estar delante de tu presencia. En esta tarde, Señor, te pido, maravilloso Dios, que seas tú tomando el control de nuestros corazones, tomando el control de nuestras vidas, de nuestro ser, Padre de la gloria, a la meditación de tu palabra, Señor. Tú que conoces los corazones, tú que conoces las vidas, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que esta palabra pueda ser de gran aliciente, que pueda ser de gran bendición, Señor, para nuestras vidas. Háblanos, Señor, instrúyenos, maravilloso Dios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, como un instrumento útil en tus maravillosas manos. Guíame, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la provisión de Dios. El Señor suplirá en la necesidad. Nosotros, al leer la palabra del Señor, a veces como que nos enfocamos más en aquel Dios el cual trae juicio, el Dios que no deja pasar por alto nada. Y no está malo eso, sino
sino que también tenemos que considerar que su palabra habla de un Dios amoroso, de un Dios que ve la necesidad, de un Dios que ve el sufrimiento, de un Dios que puede traer paz, de un Dios que puede traer ese refrigerio para los corazones. Es un Dios maravilloso, un Dios glorioso. Aunque nosotros podamos pensar de que Él tal vez no ve nuestras situaciones, pero créame que el Señor no se le escapa absolutamente nada. El Señor está pendiente absolutamente de todo, y a su tiempo Él se glorifica sobrenaturalmente en cualquiera que sea la situación. Al nosotros considerar estos versículos, vemos nosotros acá que sale una situación en la cual esta mujer se encontraba en una situación complicada, en una situación en la que ella tal vez no pensó o no lo esperó que iba a suceder. Porque muchas veces eso es lo que a nosotros nos sucede, que no pensamos en el día de mañana. Hacemos planes. Este año me voy a ir a diferentes países, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Pero claramente sabemos que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y solo el Señor tiene el control de todas las cosas. En el caso de esta mujer, pienso yo que no se esperaba, en primer lugar, que su compañero, el cual el Señor le había dado, su esposo, ya no iba a estar con ella. Y el asunto está de que a todo esto nosotros tenemos que pensar algunos aspectos que nosotros pensamos que tal vez, dice la gente, el día que yo me muera, todo se terminó y ya no va a haber ningún problema. Pero en sí hay problemas. Porque si morimos en Cristo Jesús, en nuestro corazón no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, sino que vamos a ir a un sufrimiento eterno. Porque su palabra dice que solo Cristo es el camino a la vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Quiere decir que el día que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, nuestro tiempo en esta tierra va a culminar, pero tenemos que estar delante del dador de la vida. Y tenemos que entregarle cuentas al Señor de nuestros hechos en esta tierra. Entonces, si algún día nosotros nos rehusamos en obedecerle a Dios, un día sufriremos las consecuencias. En el caso es que la gente que piensa que después yo muero ya se terminó todo. Pero lo que no sabe es en el lío que dejó envuelta a la esposa, a la familia, los problemas, las dificultades, porque no ordenó su vida de la manera adecuada en la que debió haberla ordenado. Y la palabra del Señor nos manda que nosotros tenemos primeramente que preocuparnos por arreglar nuestras vidas y arreglar la vida de nuestra familia. Usted haga todo lo posible por arreglar la vida de su familia, pero si ya no quieren, usted está libre de esa responsabilidad. Pero el problema es morir en la responsabilidad, pudiendo corregir, no corregir cuando lo tenemos que hacer, sabiendo de que tenemos que marcar reglas y también poner responsabilidades, y no las hacemos. Nosotros estamos conllevando a nuestra familia a una situación en la cual el no ser diligentes,
la negligencia. La Biblia habla de los dos lados, la diligencia y habla de la negligencia. Y la diligencia siempre va a traer bendición, pero la negligencia va a traer graves consecuencias. No sé si ustedes se recuerdan el hecho que narra, hermanos, sobre aquel sacerdote llamado Elí, el cual, conociendo la situación de su familia, conociendo lo que estaba sucediendo, se hizo el de la vista gorda. Y eso le trajo consecuencias a él y le trajo consecuencias a su familia, a sus hijos, porque pudiendo poner un alto, no lo pusimos. Ya es tiempo que nosotros empecemos a poner altos. Ya es tiempo que nosotros empecemos, hermanos, primeramente no esté pensando en ponerle alto a nadie, sino a su propia vida, a usted mismo. No le estoy predicando para otro, le estoy predicando para usted, para que nosotros mismos, es necesario que le hagamos un alto a nuestras vidas. Porque si no le hacemos un alto a la vida que llevamos, un día va a ser de llanto, va a ser de dolor, va a ser de sufrimiento. Y la palabra del Señor ha sido clara y dice, hermanos, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Y cuál es usted? ¿Ha sido sabio en su vida? ¿Se ha apartado de los caminos que lo traen? Que le traen al error. Ha dejado amistades que no las tiene que tener. Ha dejado maneras de vivir de las cuales no tiene que tenerlas. Usted creyó que hoy le iba a hablar de la prosperidad, cómo el Señor le proveyó. Porque estos, los que son herejes, agarran este versículo para decir, no, es que miren qué negociazo el que el Señor le dio a esta mujer. Pero no se trata de eso. Se trata en que nosotros entendamos varios aspectos los cuales tienen que ser de bendición para nuestras vidas. Acá claramente en el verso primero dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. La muerte puede llegar a nuestras familias, a nuestras vidas, en cualquier momento. El problema es estar preparados para la muerte. Sí. Yo me vine para este país con la ilusión de regresar al mío y poder abrazar a mis padres. Pero ya no corro, ya no corrí con eso. Porque si el Señor lo permite, voy a poder abrazar a uno. Pero al otro el Señor ya se lo llevó a su presencia. Pero lo que nosotros menos podemos ignorar es que la muerte puede llegar a nuestras vidas en cualquier momento. Esta mujer le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Si este hombre hubiese sabido que iba a morir, tal vez hubiese evitado haber caído en deudas, en haberse metido tal vez en una situación complicada. Pero ahora vemos a esta mujer, la cual está angustiada, la cual está preocupada, está sufriente. Y si seguimos leyendo dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces, el supuesto acreedor o el prestamista estaba dispuesto a cobrarse de la manera que fuera. Y esto trae la esclavitud. Si aquel hombre hubiese sabido, en primer lugar, cosas que no sabemos, cuando Cristo vendrá en gloria. Y la número 2,
¿Cuándo el Señor nos llamará a su presencia? ¿Usted sabe si mañana va a estar allá asando carne, la que ya sazonó y todo, la que ya tiene preparada? Pero realmente, hermanos, nosotros planeamos las cosas. Pero lo más importante, y ustedes saben qué es, que ya le dijeron al Señor: Señor, si es tu voluntad, esta carnita no la estaremos comiendo el lunes. Porque realmente hay temor de Dios. Y sabemos que nuestra vida está delante de la presencia del Señor, y Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige. Pero aquí al nosotros notar, vemos de que el esposo no sabía que iba a fallecer. Él pudo tal vez pensar que iba a tener la fuerza para trabajar, para poder resolver, para poder solventar, porque esa es la lucha nuestra. Tratamos de solventar, tratamos de resolver, pero las cosas que no las sabemos es que si el Señor nos va a permitir la vida. En el caso de este hombre, el Señor lo llamó a su presencia y los dejó a ellos con una complicación, el cual, si él hubiese sabido que esa situación iba a esclavizar, porque aquí habla de esclavitud, el cobrador o el acreedor, el prestamista no estaba dispuesto a perdonar absolutamente nada. Y se iba a llevar a sus hijos en esclavitud. ¿Qué usted quiere para sus hijos? ¿Qué usted quiere? El sueño de todo padre: que sea exitoso, que tenga una carrera, que cuando llegue a grande tenga de qué depender por sí solo. Aquellos que están mal de la cabeza le dicen: mira, mija, conseguiste o mija, conseguiste un marido que tenga dinero, y viceversa también al hijo: mi hijo, conseguiste una mujer que tenga dinero para que te mantenga. Pero eso es, hermanos, pensar ilógicamente, porque hay que enseñarles a hermanos a poder, hermanos, resolverse, que luchen, que aunque haya sufrimiento, que aunque se eviten muchas cosas, pero hermanos, que no haya una dependencia sino de uno mismo y del Dios de la gloria. Pero en el caso de todo esto, los hijos, ¿qué culpa tenían de las decisiones que los padres habían tomado? Iban a ser llevados en esclavitud, porque esa era la ley mosaica de que si alguien le debía algo a alguien, tenía que dar a su hijo para que su hijo pagara la deuda. Y ustedes saben que el enemigo, y el que el Señor lo reprenda en esa tarde, busca esclavizar todo aquel que lo permite. Porque ese no da nada de gratis. Ese no regala nada sin antes buscar cuál va a ser, hermanos, la petición hacia nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el momento de tomar decisiones, porque puede traer dificultades, puede traer problemas, puede traer consecuencias graves. Entonces esta mujer, al mirar la situación en la que se encontraba, nos da un gran ejemplo a nosotros. Y es en el que muchos de nosotros fallamos. Porque primero pensamos en Juanito, en Pedrito, pensamos en el amigo, en el vecino, en aquel que es bien amable con nosotros, que nos da la mano, que nos da el abrazo. No, es que yo a veces cuando me dicen: es que es mi amigo, ya para la hora va triste, con la cabeza agachada, que su amigo era de labios para afuera nada más. Ya cuando lo veo en el problema, ya no sos mi amigo. Así son muchos. Pero realmente lo que podemos ver acá es claramente, hermanos, la situación esta era
de una preocupación para esta mujer, de una situación difícil. Pero hay una cosa, y es que esta mujer acudió a la persona correcta. ¿Usted sabe a quién acudir cuando está en problemas? ¿Usted sabe a quién acudir? Pero después de tantos golpes y tantas malas decisiones, ya aprendió a quién acudir. Y hay quienes tienen todavía que aprender a quién van a acudir. En el caso de esta mujer, no acudió al amigo, no acudió al vecino, sino ¿a quién acudió? A Eliseo. ¿Y quién era Eliseo? El varón de Dios. Entonces, si acude al varón de Dios, claro que acude al Dios de la gloria. Porque el que es de Dios no le va a decir, ¿sabe qué, hermanito? Pídale extra tiempo al jefe y trabaje más y así va a poder pagar. Porque esa es la respuesta más fácil. Entonces, ¿para qué mejor ir a preguntar? Pero en el caso de este varón, vemos acá, y no quiero exaltar la vida del hombre, sino que sabiendo de que este era un hombre de Dios, y supo, hermanos, manejar la situación para que fuera Dios el que se lleve la honra y la gloria y la alabanza y la adoración. Porque a todo lo que sucede en nuestras vidas, la gloria y la honra es para nuestro Dios. El Señor un día puede usar a alguien para bendecirnos, pero déjeme decirle que si el Señor no toca el corazón de ese alguien, las cosas no van a suceder así. Entonces tenemos que aprender nosotros a agradecerle al dador de las cosas. La Biblia nos narra un acontecimiento, y para que nosotros veamos de que del Señor no hay escapatoria. Usted ya conoció a Dios y no va a poder escaparse de sus manos. Abraham, el Señor le hizo una gran promesa, y la promesa para Abraham iba a ser que a su edad, sus 90, sus 100 años, con su esposa, iban a concebir un hijo. Esa fue la promesa. Entonces cuando sucede que se llega el día en que el Señor les iba a dar el hijo, cuando nació ese bebé tan hermoso, aquel se enamoró. Se enamoró de una manera, hermanos, incomparable. Porque usted puede amar a su esposo, pero cuando nacen sus hijos, su esposo queda en segundo lugar. O puede amar a su esposa, pero cuando los papás ven a sus hijas, sus hijos, claro, su amor cambia totalmente. Pero entonces claramente podemos ver que Abraham dice que conforme fue creciendo y fue creciendo el niño, dice que empezó a ver lo hermoso, empezó a ver lo lindo, y empezó, hermanos, a jugar con él, y empezó, hermanos, a prestarle atención a él, hasta llegar al punto en que ya no buscaba la presencia del Señor, ya no le oraba al Señor, ya no le hacía holocaustos al Dios de la gloria. Y entonces, hermanos, ahí fue donde el Señor vino y le marcó un alto. Y gloria a Dios que el Señor nos frena. Lo más maravilloso es que el Señor tiene el freno en nosotros, porque si no usted se va a estrellar con todo, man. Es que nosotros sí somos una chulada para eso. Nos desenfrenamos, pero en su misericordia el Señor usa algo y Él pone a alguien que nos para. El problema es si hacemos caso. Eso es. A mí a veces me han tenido que detener y no, hermanito, tranquilo, por ahí no. Y ya lo que hago es regresarme mejor. Pero uno le da gracias al Señor.
Porque no es el hermano, no es la hermana, sino que es el Dios de la gloria usando una vida para que nosotros no nos estrellemos con todo. Entonces aquel se estaba olvidando del Dios de la gloria. Entonces vino un momento que el Señor le dijo: Abraham, quiero que me entregues a tu hijo. Ahí fue donde aquel despertó. Despierten ustedes también. No se duerman, es muy temprano. Mañana duerme todo el día si quiere. Pero hoy atienda la palabra del Señor. Abraham tuvo que despertar del rumbo que llevaba. Pero aquí es donde nosotros entendemos una cosa muy importante. Y es no enamorarnos o no, hermanos, aferrarnos a las misericordias o a las bendiciones de Dios, sino amar al dador de las bendiciones. Son mis bendiciones, dicen los papás. Entonces, como son sus bendiciones y ya los hijos ya no quieren la iglesia y nada, es que por estar con ellos mejor me voy al parque, me voy a la playa, me voy allá, me voy acá. Mientras está en la edad, porque los hijos tienen una edad donde tienen que estar sujetos a la autoridad del padre. Sí. Pero no, 7 años tiene. Ay, mamá, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué no vino hermanita a la iglesia? Es que mi niño no quiso. Pero allá estaba todo el día jugando juegos, lo cual le está llenando la cabeza de cosas de basura, se puede decir. Porque todo lo que el mundo enseña es basura. Eso dijo el apóstol. Dijo, todas las cosas de atrás las he tomado por basura, dijo. Y ahora me dedico a seguir al Dios de la gloria. Entonces claramente lo que el mundo ofrece es basura. Pero ahí nosotros tenemos que reaccionar. En que qué es lo que vamos a hacer. Entonces claramente vemos acá que el Señor le marcó un alto a Abraham y le dijo, entrégame a tu hijo. Pero eso era para darle una lección. Y si el Señor le está hablando en esta noche, no es para que el Señor también, usted no llegue al punto de también darle una lección. Porque es necesario que valoremos al que provee todas las cosas. Al que cuando nos vamos a acostar dice que guarda nuestro sueño. Usted es de los que duerme en paz, o como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo me levantaré. O todavía tiene pesadillas. Duerme con la luz prendida. No, hermano, yo duermo con la pesadilla a la par, dice. ¿Quién se lo mandó, pues? Nadie le puso una pistola. Pero realmente, no, aquí las parejas de acá se aman. Si no están, no duermen. Y cuando están, duermen como angelitos. Creámoslo, pues. Pero realmente, vemos acá que la mujer acudió a la persona correcta, que es al que realmente puede proveer la verdadera bendición. Porque el mundo puede ofrecernos cosas, el enemigo puede ofrecernos cosas, pero no van a ser como las que Dios ofrece. Jamás podemos comparar nosotros las bendiciones del Dios de la gloria con las bendiciones que el mundo nos puede dar. Porque lo que el Señor ofrece, hermanos, es maravilloso. Pero claramente vemos acá, y dice el verso 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. No tenía nada. Pero saben, tenía lo necesario. ¿Y saben qué era?
lo necesario para que la gloria del Señor se glorificara. No tenemos que buscar nada fuera, sino que la bendición está en lo que tenemos en la casa. ¿Qué tiene en casa usted? ¿Qué tiene? No quiere decir porque piensa que le voy a decir mañana lo tiene que traer y dárselo al Señor. La televisión de 80 pulgadas, el carro el BMW 2023, y todavía no estamos en el 2023 y ya lo tiene. No, aquí no somos de esos. Aquí únicamente podemos pensar de que cuando se habla de tener la provisión o lo que puede bendecir nuestras vidas, no está fuera, sino que está en nosotros. Y es que le permitamos al Señor que obre sobrenaturalmente en nuestras vidas. Aquellos hombres que se mencionan tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento pusieron su mirada y su esperanza y su confianza en el Cristo de la gloria. Su esperanza estuvo en ellos. Confiaron plenamente en el Señor y no tuvieron que buscar ni que acudir a nadie más, sino que aquellos que acudieron al Dios de la gloria, el Señor abrió sus oídos y escuchó su clamor y les respondió. Eso es lo que nosotros tenemos en casa, hermanos, que ponernos en comunión con el Dios de la gloria, clamarle al Dios de la gloria, humillarnos delante de su presencia, y cuando nos humillemos delante de su presencia, empezaremos a tener respuestas de ese Dios poderoso, el cual sus promesas dice que no nos va a dejar solos, que no nos va a desamparar. El salmista dice que en la angustia clamó a Jehová y dice, y él me respondió. Cuando los enemigos dice que lo perseguían, el Señor estaba con él, el Señor estaba guardándolos, el Señor estaba protegiéndolos. Entonces nosotros tenemos que aprender que aquel que nosotros tenemos que acudir es en el Dios de la gloria. La mejor decisión que esta mujer hizo fue haber acudido a Dios. ¿A quién acude usted cuando tiene problemas? Y no voy a hablar de problemas monetarios, porque eso se ven a cada rato. Pero eso no hay mayor énfasis hoy en día. En aquellos tiempos era diferente. ¿Por qué era diferente en aquellos tiempos? Porque en aquellos tiempos la mujer, oigan bien, la mujer dependía absolutamente de la provisión del hombre. La mujer no tenía el derecho de obtener un trabajo. No tenía el mismo derecho que tenía lo que le da, oigan bien, lo que le daba valor a la mujer en aquel tiempo era el marido. Si tenía el marido, lo tenía todo. Pero si no lo tenía, ahora si no lo tiene todo. Ahora es al revés. Y si lo tiene, no tiene nada, porque lo tiene todo. Pero realmente no quiero entrar en ese detalle, no es consejo matrimonial, pero claramente quiero que entendamos que las posibilidades de esta mujer no eran fáciles por la época en la que ella estaba viviendo. Entonces claramente al momento de que su esposo falleció y ella enviudar, quedó, hermanos, absolutamente desamparada. Y no solo desamparada, sino que en una situación complicada. Lo dejó con deudas. Preocúpese, para que cuando usted muera no deje deudas, no deje problemas. Porque luego, hoy en día yo estaba viendo un caso ahí cercano y platicábamos con mis hermanos y no nos parecía bien, porque en caso del papá no dejó escrito
lo que le iba a dar a cada hijo. Y si dejó algo por ahí, pero no estaban de acuerdo, lo que le dejó a aquel lo quería este, y lo que le dejó al otro lo quería al otro. Y era una pelea, man. Pero era que hasta amenazándose de muerte. Y propios hermanos. Yo les dije a mis hermanos, yo prefiero que se lo lleven todos ustedes, pero no perder yo a mi familia. Pero imagínense la situación de no dejar la casa ordenada, de no ordenar su situación. En el caso de este varón, aunque era un hombre que tuvo el temor de Dios, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ser perfectos, sino que estamos llenos de errores. Nos desubicamos en cualquier momento, y él era un hombre temeroso de Dios, pero no pensó de la manera correcta, sino que la decisión que tomó del problema que se metió le trajo problemas a su familia, porque él ya no estuvo para solventar, para responder. Entonces claramente vemos nosotros que la situación de esta mujer era complicada. Había llanto, había dolor, había calamidad. No solo estaba viuda, la provisión en su casa se terminó. No había esperanza, estaba esperanzada en los muchachos, pero tenían que madurar y tenían que crecer, y en eso la situación se complicó. Porque recuérdense que el profeta le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, no tengo absolutamente nada. Y hay gente que es más pilas para responder, no tengo ni en qué caer muerto. Está peor. Y esta mujer le declara claramente, yo lo único que tengo es una vasija de aceite. Y eso es lo que el Señor necesitaba para proveer, para bendecir. Entonces lo único que necesitamos es caer en las manos del Dios glorioso, el cual puede sanar, el cual puede traer respuesta a cualquier situación en la que nosotros nos podemos encontrar. Entonces, otra cosa que vemos acá de la recomendación del profeta, le dice en el verso 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Oigan bien, como quien dice, no vayas de chismosa, no vayas de vanagloriosa, no vayas ahí con la pompa de que hoy hablé con el Señor, hoy el Señor me reveló una visión, hoy el Señor me habló en voz audible, hoy no, ¿saben qué? Entrémonos a nuestra casa. ¿El Señor habló hoy a su vida o no? Él conoce cuál es nuestra vida acá en la calle y en nuestras casas. Él lo conoce absolutamente todo. Y lo que necesitamos es ordenar nuestra vida delante del Señor y ponernos en las manos de Él. Y si hay que pedirle perdón, le vamos a pedir perdón. Pero lo más necesario es, hermanos, estar bien delante del Señor. Aunque de nosotros piensen lo peor. Sí, porque ya hay momentos que nosotros no somos confiables. Lo miran mal, lo miran a veces la gente observa de la manera adecuada. Recuérdense que seamos hijos de Dios no quiere decir que vamos a tener todas las provisiones y todas las bendiciones del mundo. Sino que como hijos de Dios, claramente su palabra declara que van a haber sufrimientos, que van a haber pobrezas, que van a haber situaciones difíciles. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y le dijo a uno, yo no tengo dónde reposar, le dijo. Entonces mucha gente cree que al llegar al evangelio, y más si se mete en esas iglesias de la prosperidad, es un engaño total. O en la iglesia que le dicen, venga y pare de sufrir. Si usted viene aquí ya no van a haber problemas, ya no van a haber dificultades. Si su matrimonio está medio destruido, se va a arreglar.
arreglar, se va a componer, ya no va a haber necesidad de nada, va a ser todo paz. Y cuando llega, se da cuenta al lío que se ha metido. Sí, porque el ser cristiano no quiere decir que ya terminaron los problemas. Entonces no hubieran ido los apóstoles a las cárceles, no hubiesen sufrido amenazas de muerte, no los hubieran apedreado, no, hermanos, hubieran sufrido persecución. Pero hoy se quiere vivir un evangelio diferente, como que todas las cosas son distintas, que todas las cosas cambian. Pero saben, hermanos, de que eso nosotros tenemos que saber, de que es antibíblico. Gracias, hermano. Y que el Señor nos va a bendecir en la manera que sea, pero quiere decir que siempre tenemos que sufrir penalidades. El asunto es estar dispuesto a pagar el precio. Ante cualquier situación, déjenme decirles algo, ante cualquier situación que usted se encuentre, recuérdese que en el último momento el Señor se puede glorificar. No se desespere. Acuda al Señor y haga lo que el Señor le dijo a través del profeta a esta mujer. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Entonces el verso 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Oigan bien, ¿qué vemos aquí? ¿Qué ve usted? Le dan una orden y ella hace exactamente lo que el profeta le dijo. Entonces, ¿cómo nosotros analizaríamos esto? ¿Qué fue lo que caracterizó a esta mujer? Lo que a nosotros nos trae problemas. La no obediencia. Su palabra dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que atendamos su palabra. Entonces, claramente el Señor al pueblo de Israel le dio mandamientos y le dio estatutos. Y le demandó de que atendiera su consejo. Bienaventurado aquel que anduvo en consejo de impíos. Más bienaventurados aquellos que atendieron la voz de Jehová. Pero claramente, hermanos, ahí está su mandamiento. El obedecer. Su palabra también dice, mi pueblo perece por falta. ¿De qué? De conocimiento. Entonces muchas veces la problemática en nuestras vidas no es, hermanos, que esté con la persona que nos hayamos juntado, porque somos buenos para buscar culpables. Si yo no me hubiera juntado con este, si no me hubiera juntado con aquella, si no le hubiera pedido consejo a este, si no le a aquella, y siempre es que aquel es el culpable, el otro es el culpable, y todo, el otro, aquel, todo, pasa algo, no, yo no fui, fueron aquellos. Y nunca asumimos la responsabilidad. Pero hay aquel que reconoce y dice, no, yo fui. Si andan buscando un culpable, yo fui. Ahí es donde está realmente, hermanos, el verdadero carácter. Un carácter el cual va a ser de bendición. Porque cualquiera puede decir cuando el Señor habla en nuestras vidas, decir, no, es que eso es para aquel. No, es que el mensaje es para el otro. No, que ahora sí, dice, a que le está tirando a los adúlteros. Ahora sí le está tirando a los fornicarios. Ahora sí le está tirando a los hechiceros. Y dice que el hechor y el consentidor tendrán la misma paga. Entonces, claro, le tira a los hechiceros, pero usted que los consulta, entonces usted le va a ir peor también. Pero tenemos que saber de que nuestro carácter tiene que ser responsable. Esta mujer tenía una situación complicada,
Pero la decisión que tomó de acudir al siervo de Dios fue la mejor decisión. Y luego su acción de obediencia. Y ese es el llamado para nuestras vidas. Acudir a Dios en cualquiera que sea la situación. Pero el momento que el Señor nos dé la respuesta, no hacer lo que nosotros queremos hacer, sino obedecerle al Señor. Y cuando le obedecemos al Señor es cuando vendrá la bendición. Yo les digo claramente que si esta mujer no hubiese sido obediente al mandato del profeta, del hombre de Dios, esta mujer no hubiese visto la bendición de Dios. Aunque su esposo haya sido creyente, aunque ella fuese creyente. Porque hay algunos que son creyentes pero quieren hacer lo que se les pegue la gana. Sigan haciendo lo que se les pegue la gana. Jamás tendrán ninguna respuesta del Dios de la gloria. Mientras no haya obediencia, mientras no atendamos el llamado del Señor. Pero cuando uno atiende, cuando su palabra dice, hermanos, que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de la idolatría, que nos alejemos de las cosas que son desagradables delante de sus ojos, cada uno de nosotros no ignoramos los mandamientos del Señor. No ignoramos lo que al Señor le agrada y lo que al Señor le desagrada. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Aquellos que obedecen su palabra y los que no la obedecen, un día entregarán cuentas delante del Señor. Ya no somos niños nosotros. A un niño se le permite. A un niño hasta se le permite que se ría de lo que yo estoy hablando. Pero si un día usted se ríe de lo que yo estoy hablando, delante del Señor entregará cuentas. Pero ya no siga jugando. No siga jugando. Ya es tiempo que marquemos un alto. Y que realmente no solo hablemos de bendiciones, sino que vivamos en una plena bendición. Que no solo hablemos de respuestas, sino que nosotros tengamos respuestas. El Señor ha respondido a su clamor. Mas de algunos no. Aunque digan amén y aunque digan sí. Mas de algunos no tienen respuesta. ¿Y qué dijo él? ¿Qué decía el apóstol? Muchos no reciben porque piden, pero piden mal. Piden para sus deleites, para la carne, para el regocijo de la carne. Entonces, claro, ¿cómo el Señor les va a dar? Pero cuando el Señor ve un clamor sincero, una confianza sincera delante de Él, claro que va a haber respuestas delante del Señor. El Señor a su pueblo, Israel, cuando estaba en esclavitud, clamó al Señor. Y el Señor escuchó el clamor. Pero mientras ellos no clamaron al Señor, estuvieron esclavos. Sí, esta mujer, si hubiese desaprovechado la oportunidad de buscar a Dios, hubiese muerto en su desgracia, en su ruina. No era culpable ella, pero cayó en esa situación. Entonces, la situación es no buscar quién tuvo la culpa. Hay gente que por la situación de su vida no perdonan a los padres. No perdonan a los hijos. No perdonan a aquel amigo por las situaciones. No. Pero con eso resolvemos algo. Con no perdonar. Con guardar rencor resolvemos algo. Si esta mujer se hubiera llenado de ira, de enojo y maldiciendo a su esposo ya muerto y de todo, y claro, hermanos, el Señor no la hubiera iluminado. Pero ella dejó atrás toda situación, todo lo que trajo la complicación. Olvídese, no busque qué fue el problema o qué sucedió. Mejor busque soluciones. Con llorar está bien. No hacemos mal el llorar. Se fortalecen los pulmones.
Y si vamos a llorar, que sea glorificando su nombre, que sea exaltando su nombre, que sea un lloro, pero no del remordimiento de lo que nos está sucediendo, sino un lloro porque sabemos que estamos acercándonos al que realmente puede resolver nuestro problema. Y esta mujer eso es lo que hizo, acercarse al que le podía resolver el problema. Pero lo que yo quiero que nos quede en claro a nosotros, y yo creo que ustedes ya lo entendieron, que lo que fue la clave para esta mujer, el ver la respuesta del Señor, fue claramente la obediencia. Entonces, cuando ella actuó en obediencia al mandato, porque ella sabía que se estaba acercando al hombre de Dios. Y las palabras que salieron del hombre de Dios fueron, hermanos, que se encerrara en su casa con sus hijos. Y si ella dice, no, hombre, mejor los mando a trabajar. Y si le hubiera dicho él, mírales, ¿qué tienes? Aceite, ok, ve y consigue vasijas. No, en vez de conseguir vasijas, mejor hubiera ido ella a prestar harina o arroz y hacer tortillas y comer. Y se hubiera comido la provisión de donde el Señor iba a proveer. Pero cuando ella recibió esa palabra, la recibió como palabra de Dios. Y eso es muchas veces nosotros como que no tenemos esa fe de la que tuvo esta mujer. En la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos nosotros pruebas de mujeres y hombres que creyeron al Señor así ciegamente, sin haber visto nada, sin haber observado nada. Creyeron a lo invisible. Amén. Eso es el asunto, creer en lo que no vemos. Imagínense nosotros si nos dicen, mira, ve y consigue las vasijas, sin ver la fuente del aceite, no vamos a conseguir nada, porque no hay fe. Pero esta mujer sabía, ¿qué sabía esta mujer? Que su Dios era poderoso, que su Dios hizo descender maná del cielo, que su Dios proveyó agua de la roca. Ella sabía claramente que su Dios, cuando les dijo a su pueblo que lo iba a libertar, lo libertó y cumplió su promesa. En el caso del Nuevo Testamento vemos mujeres como aquella mujer que se acercó al Señor con aquel flujo de sangre. Esa mujer iba abriendo ese espacio, pero esperanza contra esperanza. Había fe en ella. Ella estaba segura que lo único que necesitaba era tocar su manto. Y cuando ella tocó el manto de Cristo Jesús, con esa fe que ella sabía, si yo me toco su manto, si yo apenas lo alcanzo a tocar, yo sé que voy a ser sana. Cuando lo alcanzó a tocar, dice que salió poder del Señor. Pero aquí vemos nosotros claramente tanto como esta mujer de que hay que provocar que el Señor se mueva con poder en nuestras vidas. Queremos que el Señor nos sane, queremos que el Señor obre, queremos que el Señor nos bendiga. Y lo que menos hacemos es orar delante de su presencia. ¿Cuándo usted se ha tirado de rodillas y se ha tirado 2 horas orándole al Señor? 3 horas clamándole al Señor. Ay, es necesario que un día usted apague la televisión, apague todos los teléfonos, computadoras, apague todo. La que ella le ponga doble laca a su cuarto y diga claramente, aquí nadie entra y nadie me llama hasta que yo salga. Y se dispone a que nada lo perturbe a buscar la presencia gloriosa del Señor. Porque dice que lo que le clamamos a Él en lo secreto,
Él nos va a hacer ver la bendición en público. Sí. Su gloria se va a derramar. Pero ese es el asunto. El no acercarnos de la manera adecuada. Esta mujer provocó la bendición de Dios, actuó de la mejor manera para ver la gloria del Señor. La mujer, la del flujo de sangre, se acercó no importando que fuera vituperada. Era una mujer que no se podía acercar al demás pueblo, a donde estaba la demás gente, pero lo hizo. Cuando Cristo Jesús dice que iba por el camino y se le acercó un leproso. ¿Y saben cuáles fueron las palabras del leproso? Cristo le dijo: Señor, tú le dices, si tú quieres, tú puedes sanarme. ¿Qué significa eso? Acercarse con fe. ¿Y saben qué le dijo el Señor Jesús? Puedo y quiero, le dijo. Porque él estaba seguro de que Cristo Jesús lo podía sanar. El Señor, hermanos, quiere glorificarse en nuestras vidas. No sé si usted se acuerda de aquella situación cuando nuestro Señor Jesucristo fue a aquel estanque de Betesda. Y dice que estaba ahí un paralítico que tenía muchos años de estar así. No había quien lo sometiera en el agua, no había quien lo llevara. Dice que cuando las aguas se movían, porque venía un ángel y movía el agua, y entonces el primero que lograra entrar, dice que alcanzaba a ser sano. Recibía el milagro de parte del Señor. Pero ¿saben qué fue lo más maravilloso? Que el Señor conocía cuánto tiempo este hombre había estado ahí. Hay gente que dice: no, es que tal vez ya ni el Señor se acuerda de mí. El Señor está más cerca de lo que usted piensa de usted. El Señor está más cerca que usted. Hay gente que dice: no, pastor, ore usted porque usted sí está cerca del Señor. Usted pueda que esté más cerca de Él. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros labios y clamarle a Él y creerle plenamente que Él es poderoso para obrar sobrenaturalmente. Y aquel paralítico dice que no necesitó ir al estanque, no ir a las aguas, sino que aquel, hermanos, sanador llegó hasta donde él estaba. Aquí andan buscando, dicen: no, a la tal apóstol que hace sanidad, quiero una cruzada para que el Señor me sane. Cruzado va a salir de ahí, pero estorbado de la mente, porque no está lejos nuestro Dios. Donde dos estuvieran en mi nombre, dice, ahí estaré yo. Y Él está en medio nuestro. Lo único que tenemos que hacer es clamarle y creerle plenamente que Él es poderoso para obrar sobrenaturalmente. Esta mujer obedeció al mandato. ¿Y saben qué dice? Y se fue la mujer y se cerró las puertas, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. ¿Y qué dice? Entonces cesó el aceite. Amén. Oigan bien. Hasta que se llenaron todas las vasijas, cesó la bendición de Dios. Usted decide hasta dónde va a llegar la bendición de Dios. Si ora 2 minutos, va a tener 2 minutos de bendición de Dios. Si ora 3 minutos, 3 minutos de bendición. Sí, es que con esas ganas ni al Señor le dan ganas de bendecirlo. Pero si un día se tira a usted, no para luego vanagloriarse, yo estuve, que uno se pompa de eso. Hoy le oré 4 horas al Señor. Gloria a Dios.
Y dice la palabra del Señor, les digo yo, que al altivo el Señor lo ve de lejos, para cerrarle la boca de un solo. Hoy ayuné, hermano, hoy tengo 3 días de ayuno. Pues ya no sirvió de nada, por vanaglorioso. Porque el vanaglorioso dice que cuando el Señor ve un vanaglorioso, dice que se tapa la nariz. Porque no le cae bien al Señor. Lo que hagamos para el Señor, hermanos, hagámoslo con humildad y mansedumbre. Que la gloria y la honra sea solo para su nombre. Pongámonos de pie. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos